Este hermoso campus, situado en Cipreses de Curridabat, es la sede principal de la Universidad Autónoma de Centroamérica, UACA, la primera universidad privada de Costa Rica. Actualmente cuenta con 5 facultades: Arquitectura, Ciencias Sociales, Ingeniería, Ciencias de la Salud y Ciencias Humanas, que imparten 29 carreras profesionales. Miles de estudiantes de todos los estratos sociales y de los más diversos ámbitos han pasado por las aulas de la UACA. La calidad humana y profesional de sus graduados ha contribuido decisivamente en el desarrollo del país. La UACA es hoy una universidad sólida y prestigiosa, cuya idea comenzó a incubarse hace 4 décadas. A partir de la segunda mitad del siglo XX, Costa Rica aumentó considerablemente el número de colegios públicos de segunda enseñanza y ya en la década de 1970, muchos de los graduados de esos colegios no lograban el ingreso a la Universidad de Costa Rica. En esos años, la única universidad del país. Entonces unos padres de familia convocaron a varias personas, entre los cuales estaban los que luego serían fundadores de la UACA, algunos, para plantearle la cuestión de si en Costa Rica era posible crear una universidad privada. Se les dijo que claro que sí era posible, que el asunto es que había que mensurar muy bien la forma jurídica que debía tener para que no peligrara su existencia. Y luego los temas de financiamiento, porque una universidad, pues aunque sea modesta, aunque se administre muy bien, demanda costos. Entonces se habló sobre cuál forma jurídica sería la que diera apoyo a la universidad. Un grupo de hombres valerosos y visionarios decidieron romper esquemas mentales e institucionales y darle vida a este sueño, a esta nueva aventura del espíritu. En el año 73 se aprobó la ley de fundaciones y entonces se dijo, esto sí está bien, porque la ley de fundaciones tiene muchas cosas buenas, como que no tiene fines de lucro. La Junta Administrativa lo debe hacer ad honorem, es decir, sin devengar sueldo, y lo que hace los fundadores es poner un capital al servicio de un bien de la sociedad, de modo que es una cosa muy hermosa. Pero como es común en la historia de las conquistas humanas, el camino para crear la primera universidad privada de Costa Rica estuvo colmado de escollos y sinsabores. Cuando trascendió la noticia hacia la comunidad nacional que se estaba creando una universidad privada, aquello produjo un impacto que conmovió a todos. La indisposición, ataques, manifestaciones respecto a las personas que estábamos en la tarea comenzaron a darse en la prensa de una manera constante, sucesiva. Diputados, gente de partidos de izquierda, gente del gobierno, gente del Partido de Liberación Nacional. En el debate inmenso y fuerte que se efectuó, de algún modo se convino en que yo me encargara de la defensa de la universidad y de la defensa de la libertad de enseñanza que se iba a realizar en la universidad enfrentando este tipo de argumentación. Es decir, era muy duro el ataque y las situaciones. Y entonces no hubo más remedio que polemizar y polemizar. Los argumentos que provenían de los opositores eran de varias clases. Uno simplemente era, eso no puede ser, sin muchas razones, pero de gente importante. Y cuando la prensa les preguntaba a ellos, ¿pero por qué no puede ser? Algunos decían, es porque eso va a dividir la sociedad en clases. Es porque va a haber gente privilegiada que puede estudiar en una universidad privada y otra no. Fundamentalmente, todo era en una visión un poco simple de la sociedad, como que había un igualitarismo desde el comienzo hasta el final y que crear una universidad privada iba a romper esa armonía deliciosa que existía en el país. Entonces, fue necesario ir explicando que la división en grupos sociales que tienen su origen, su desarrollo y sus posibilidades diferentes y muy diferentes unos a otros,
No es un problema que le iba a crear la universidad privada porque ni siquiera existía. La lucha fue larga y fatigosa, y por momentos parecía casi insuperable. Pero la luz siempre traspasa la oscuridad y al final triunfaron la verdad y la justicia. Y en eso ocurrió algo verdaderamente maravilloso. Ocurre que el presidente Duvert fue a una gira a Zarcero, y en medio de esa enorme polémica en la que la prensa participaba mucho, un periodista le soltó la pregunta: señor presidente, ¿qué piensa de la universidad privada? Y el presidente Duvert contestó: puede existir conforme la Constitución. Y eso fue santa palabra. Y 18 distinguidos costarricenses se dieron a la tarea de fundar la nueva universidad. Al día siguiente, el señor ministro de Educación, don Fernando Bolio, llamó a los representantes de los fundadores, éramos don Fabio Fournier, don Alberto Di Mare y yo, para que en nombre de la fundación expusiéramos los motivos por los cuales se pretendía crear una universidad privada y qué fundamentos y principios iba a tener para que el Poder Ejecutivo, que tenía autoridad para ello, estuviera en la capacidad de emitir un criterio autorizando o no autorizando esa entidad. Nos pidió que aclaráramos ciertas cosas, como que se garantizaría la participación democrática en todos los aspectos de la universidad, hasta donde las cosas son convenientes y razonables, y además que de alguna manera nosotros tuviéramos claro que el Estado no estaría interesado en darle subsidio a la universidad. Y una de las características que buscábamos en la UACA era tener el mayor ámbito de libertad posible, que se vería contrariado si tenía que depender de una subvención del Estado. De modo que posiblemente íbamos a ser pobres, pero libres. Don Fernando lo entendió, tramitó el asunto, y en el año 1975 ocurre entonces que comienza lo relativo a la inscripción de la escritura, que por fin se logra, y en diciembre de ese año el Poder Ejecutivo emite el decreto de autorización con los estatutos de la universidad, de modo que en diciembre de ese año aprobada la universidad. Y en agosto de 1976, la universidad abrió sus aulas. Casi no teníamos nada y todavía se gastó mucho tiempo en polémicas. La verdad es que esas polémicas contristaban un poco el espíritu cuando eran tan constantes, tan duras, a veces tan desabridas. Nos percatamos, o me percaté, de ese principio tan elemental, que las avionetas para elevarse tienen que hacerlo contra el viento. De modo que toda esa corriente polémica era un viento que entonces contra ella fuimos y nos elevamos. La UACA se creó bajo la inspiración de la Universidad de Cambridge, con colegios descentralizados y con una estructura administrativa liviana, carente de estorbos burocráticos. Entonces se dijo, bueno, comencemos, colegios afiliados, se afilian 5. Los primeros 5, el Estudium General, el Colegio Académico, el de Artes Plásticas, el Colegio Monterrey y el Veritas. Bueno, no tenemos sede. Un colegio nos dice, les presto aquí unas aulas, Colegio Monterrey detrás de Santa Teresita. Allí se instaló la Secretaría, la Cancillería, como se llamaba, y la Rectoría, que eran órganos bicéfalos. La universidad era bicéfala. La Cancillería, todo lo administrativo y financiero, y la Rectoría, solo lo académico. Realmente el incentivo de ir creando todos juntos una universidad era una motivación sumamente fuerte. Y las autoridades superiores convinimos, el canciller y el rector, en que no íbamos a tener tiempo completo nunca. Y eso no solamente por espíritu franciscano, sino para que el sueldo no fuera un aliciente para que alguien quisiera ocupar los puestos porque el sueldo era muy bueno. Es más, era tan bajito que durante mucho tiempo, trabajando intensamente, lo que se recibiera una dieta mensual por una reunión con el Consejo Universitario. Y había que hacer de todo, ¿verdad? Y así se anduvo por varios lugares durante varios años con los colegios afiliados que fueron creciendo. Al año siguiente medicina, que fue un impacto muy grande,
por su decano, que era don Besalio Guzmán, un médico sumamente valioso, que tenía un gran conocimiento de su disciplina y una cantidad inmensa de colegas sumamente preparados, y siguió creciendo y creciendo. Pero en esos primeros años también crecieron las dificultades. Algunos grupos y personas adujeron que los títulos de la Huaca carecían de validez. Después de una dura batalla legal, la Huaca obtuvo otro triunfo. Y la Corte Plena, todavía no había sala constitucional, declaró que el decreto de autorización era válido, que por lo tanto los títulos tenían su valor y que el decreto de inspección era válido. Y los estudiantes para graduarse necesitaban pasar pruebas de grado ante jurados independientes que dependían directamente de la universidad. Es una prueba de demostración de capacidad, de idoneidad antes de la graduación. Y los jurados, integrados por profesionales que podían ser tanto de la universidad como de fuera, pero en su función completamente autónomos. Ellos declaran si el estudiante es acreedor o no acreedor al título. En 1981, 6 años después de su fundación, la Huaca llegó a estar conformada por 16 colegios universitarios. Pero en la vida nunca faltan los imponderables. Entonces se fue un colegio, 2 colegios, 13 colegios, hasta 13 colegios de 16. Y los convertían en universidades. Y se llevaban todas las sustancias, los estudiantes, los profesores, las carreras, los bienes que habían adquirido. Pero ahora hay 13 universidades que nosotros decimos que son 13 hijas de la Huaca. Entonces hemos procurado tener paz, estar con el espíritu tranquilo, aceptar lo que no tiene remedio y alegrarnos de tener 13 hijas que no sé si serán buenas hijas con su madre, pero la madre sí sigue siendo buena madre con sus hijas. El funcionamiento de la universidad en sus aspectos académicos, financieros, de organización, de relaciones públicas, estuvo bien. Lo que creó una crisis grande fue esta separación de los 13 colegios, que creó una necesidad de reflexión profunda dentro de la propia universidad. ¿Cuáles son los valores relativos a la buena enseñanza que se quieren conservar? Bueno, la libertad de iniciativa, la libertad de enseñanza, la representación estudiantil, la exigencia de calidad con las pruebas de grado. Si eso se salva, entendemos que todo lo demás funciona bien. Al volver la vista atrás, don Guillermo Malabasi, rector de la Huaca desde su fundación, reflexiona sobre los principios y valores esenciales que han guiado e iluminado su existencia. Queremos libertad para poder hacer nuestra tarea. ¿Cómo podemos pensar, investigar, discutir si hay entidades que quieren controlar lo que estamos haciendo? De modo que no se concibe el nacimiento de la universidad sin ese elemento fundamental y esencial que es la libertad de enseñanza. Libertad que en nuestro país hoy aparece como un canon constitucional. Se garantiza la libertad de cátedra y eso es central. Sin eso no hay universidad. Decía don Rodrigo Facio que una universidad sin libertad es un gigante con el corazón partido, ¿verdad? Y eso hay que defenderlo siempre. La universidad también nació con una idea inicial muy importante, que es small is beautiful, lo pequeño es hermoso. Y con eso la universidad funciona bien, puede hacer bien sus cosas y sigue manteniendo un modelo de libertad y de ideales, como lo señalan su visión y su misión, sobre todo de valores que verdaderamente se vivan, y libertad de enseñanza, sino también el deber de fraternidad y mutuo auxilio. Tratar siempre a la gente como hermanos, es decir, que tengamos una actitud y una visión del mundo y de la vida como personas que viven en una civilización en que el respeto a la persona, su trascendencia. Huaca, 35 años de historia. Creemos que avanzando así, este 35 aniversario lo celebramos realmente con mucha alegría, con mucha satisfacción.